Audio Jungle. Hola, Elías Díaz aquí y restaurando todas las cosas. Hoy el punto que vamos a tratar se titula La derrota de Jesús. Sí, Jesucristo fue derrotado. Jesucristo tuvo un tiempo de derrota. Empezó la derrota en la cruz. Por cierto, en la cruz no venció, en la cruz empezó la derrota. Ahí cuando se apartó papá y mamá de Jesucristo. La derrota empieza cuando Dios no está, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué creo que empezó la derrota? Sencillamente, porque cuando no tienes el respaldo divino, cuando haces las cosas, cuando estás sin Dios, es derrota. Mira, trasládalo, transpórtalo a una situación en la que puedas estar viviendo. Aquello que decidas sin Dios, aquello que hagas sin Dios, es derrota. La garantía de victoria es cuando Dios está contigo, cuando decides emprender con Dios, con su presencia, con su respaldo. Muy bien, pues Jesucristo empezó la derrota en la cruz porque Dios no estaba, porque ahí se le cargó el pecado y empezó todos los tormentos, empezaron en su carne, empezó una muerte espiritual cuando se apartó el Padre y el Espíritu Santo de Jesucristo. A lo mejor se te viene a la mente, ¿qué no dice en la Biblia? Por cierto, en Colosenses 2:15 dice que triunfó sobre de ellos en la cruz. ¿Qué no dice así? Triunfó sobre de ellos. Muy bien, en otros videos he explicado que los manuscritos originales no son en español, en castellano, son griego, hebreo, arameo. Y otras versiones de ese mismo versículo, Reina Valera es una versión, ¿vale? Reina Valera es una traducción. Muy bien, pues Reina Valera dice que triunfó en la cruz, pero no es triunfo en la cruz, no triunfó en la cruz. Otras versiones dice que triunfó por medio de él. Dice que triunfando por medio de él. Hay otras más traducciones que afirman que fue por medio, dice que Dios por medio de Jesús despojó el poder a todas las autoridades, despojó les quitó todo el poder a todas esas potestades espirituales y dice que por medio de Cristo, o sea, triunfando por medio de Cristo, y todavía dicen que los exhibió públicamente. En ciertas traducciones dice que como un desfile triunfal. Otra traducción dice que los llevaba prisioneros y los exhibió públicamente a todos esos espíritus. Pero el triunfo de Jesús no fue en la cruz. El triunfo de Jesús fue cuando resucitó. No fue en la cruz. Déjame ser enfático. Ahí empezó la derrota. Y en una ocasión era una analogía de Colosenses 2 con el box. Déjame hacer esta analogía con el box. Porque si tú ves un boxeador cuando está en la lona, ahí es cuando está derrotado. Pero cuando lo ves con la mano levantada en señal de victoria, ahí empezó. Ahí está la victoria. Lo que quiero decirte que Jesucristo en la cruz es cuando fue uno de los rounds que estaba en la lona. Jesucristo fue derrotado en la cruz, empezó ahí la derrota porque no fue todo la cruz. Continuó en el infierno. En el infierno lo atormentaron una serie de demonios. Hubo tormentos de distintas maneras. Jesucristo en el infierno, su espíritu, su alma. Dice los salmos mesiánicos que hablan de Jesucristo. Dice que le rodearon toros de Bazán, que le rodearon cuadrilla de malignos, una serie de demonios, perros le rodearon y estaban atormentándole ahí. Jesucristo ahí en el infierno clamó y estuvo diciendo, Dios mío, líbrame de mi poderoso enemigo. Dice que eran más poderosos que él. Así dicen los Salmos 69, dice que aumentaron más que el número de mis cabellos y se hicieron poderosos mis enemigos, los que me atormentan sin haber por qué, o sea, he de pagar lo que no robé. Así decía y clamaba Jesucristo. ¿Por qué dice de pagar lo que no robé? Porque no fueron sus pecados, fueron los nuestros, cargados en él. Y él estuvo pagando esa derrota. En otros videos te he explicado que todo ha sido en sustitución nuestra. Jesucristo fue derrotado para que tú y yo estemos en victoria. Jesucristo a través de su derrota, tú y yo estamos en victoria.
Es cuestión de apropiarse de ese sacrificio, de aferrarse al sacrificio de Jesús, que Él fue derrotado para que nosotros seamos victoriosos. Ahí mismo en el infierno, Jesucristo a la muerte, porque dice que le rodearon ligaduras de muerte. Ahí mismo la muerte lo estuvo atormentando y le dijo allá en Jeremías, en Miqueas, dijo, muerte enemiga mía, no te alegres porque aunque caí, me levantaré. Aunque aunque esté ahorita en derrota, me levantaré al tercer día. Le dijo ahí en Miqueas 7. A la misma muerte, en Oseas 13, le dijo, y ahorita, aunque esté derrotado, ahorita te estás alegrando, muerte, con tu tormento. Te estás alegrando, dice, pero los redimiré de la mano del Seol. A todos los que crean que a través de mi derrota van a ser victoriosos, los redimiré, dice. Y muerte, yo seré tu muerte, yo acabaré contigo, le dijo a la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, le dijo Jesucristo. Jesucristo fue derrotado 3 días y 3 noches. Pero al tercer día, cuando viene la presencia, cuando viene el Padre, cuando viene mi Madre Espíritu Santo, para darle vida, para levantarlo, para resucitarlo, ahí está la victoria. Pues ahí fue cuando venció Jesucristo. Cuando recibió las fuerzas de nuevo, cuando recibió el poder que levantó a Jesucristo, de acuerdo a Colosenses 1, la supereminente grandeza del poder de su fuerza, llegó a Jesucristo y lo resucitó de entre los muertos, de acuerdo a Romanos 8, ese poder es el Espíritu Santo, fue por el Espíritu Santo que resucitó de entre los muertos. Romanos 10:7 afirma que dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, y quien descendió fue el poder, quien descendió fue el Padre y fue mi Madre Espíritu Santo para resucitarlo de entre los muertos. Jesús venció cuando resucitó, Jesús venció cuando se levantó de entre los muertos. En la cruz empezó la derrota. La derrota de Jesús fue para que tú y yo estemos en victoria. Bien, pues esto es todo por hoy. En Elías y hasta aquí vamos a seguir restaurando más puntos, vamos a seguir aprendiendo más de lo que Jesucristo pagó por hoy. Hasta aquí, síguenos, comparte, comenta esos videos, suscríbete a este canal. Yo te motivo a que te suscribas a este canal de YouTube y vamos a estar pendientes en los siguientes videos. Dios te bendice.